Hola, hoy os traigo la reseña de la librería de Penelope Fitzgerald y así que nada, bienvenidos, acabo de leer. Antes de empezar con la reseña, sí que me gustaría hacer mención a la edición. Yo he leído la librería en la edición impedimenta, en la edición conmemorativa, y la verdad que es una edición que me gusta mucho, no solo porque sea empastadura y bueno, tenga esta preciosa imagen aquí del boceto de la librería y demás, sino porque trae un postfacio escrito por el yerno de Penelope Fitzgerald que da datos muy interesantes. Además trae imágenes que a mí pues me han gustado mucho, no sé si podéis verlas. También imágenes dibujadas por la propia Penelope, que me ha parecido muy interesante. En primer lugar, en el postfacio se cuenta cómo Penelope escribió esta novela con 61 años y fue su primera novela, con lo cual fue una autora tardía. También cuenta que es un poco autobiográfica. Aunque Florence no representa a Penelope, sí que las circunstancias que rodean a Florence son muy parecidas a las que vivió Penelope, porque ella misma también se mudó a un pueblo costero en Suffolk, aunque sí que es verdad que ella se vio obligada a mudarse allí debido a las circunstancias económicas y demás, y su estancia en el pueblo fue bastante miserable. También cuenta que ella trabajó como asistente en una librería local, con lo cual algunas de las historias y anécdotas, ¿no?, de cómo los clientes tocan los libros, lo abren, lo leen pero no lo compran, cómo tocan las postales, pues quizás nace de su propia experiencia en la librería. También cuenta cómo Tina, que es la hija de Penelope, inspiró la figura de Cristina. También cuenta que además de inspirarse en su propia vida y demás, al parecer Tina estaba estudiando literatura en la universidad y estaba leyendo una obra de Balzac y que Penelope la estaba ayudando con el análisis de esa obra y demás, y que se sintió muy inspirada porque en esa obra contaba las intrigas de clase en un pequeño pueblo. Entonces toda esa historia la inspiró para escribir la librería. Pero ya centrándonos en lo que es la novela, la librería se centra o gira en torno a la figura de Florence, una viuda, no se sabe si reciente o desde hace mucho, una viuda que decide abrir una librería en el pueblo donde reside. Y sin mucha perspectiva, la verdad, porque da la sensación de que los habitantes del pueblo no son muy dados a la lectura. Esa decisión de abrir la librería además le lleva a enfrentarse a la señora Garmat, porque el lugar o la casa donde Florence quiere abrir la librería es una casa histórica en la que la señora Garmat tenía pensado abrir como un centro de arte local, que también llama la atención porque no se sabe muy bien a quién va a estar dirigido ese centro de arte, porque se ve que los habitantes del pueblo no son muy dados a la literatura, pero tampoco son muy dados a la cultura. Pero bueno, en cualquier caso, la apertura de la librería sí que desemboca una serie de hechos, ¿no?, una serie de acciones por parte de la señora Garmat que va a hacer la vida de Flores un poquito más complicada. Si tuviera que resumir la novela en unas pocas palabras, yo diría que se caracteriza por la belleza de la sencillez. Sencillez por su protagonista, que me parece una mujer muy sencilla, pero a la vez muy profunda, y también sencillez por la historia que cuenta. Aquí no hay floritura, no hay mensaje secreto, nada. La historia es muy sencilla, muy bella, pero también tiene una gran profundidad. Si nos centramos en la propia protagonista, Florence, llama muchísimo la atención esa decisión que toma de abrir una librería. En primer lugar, el lector se pregunta ¿por qué? ¿Por qué una persona que no tiene por qué complicarse su vida decide abrir una librería en un pueblo costero
con unos habitantes que claramente no tienen ninguna aspiración literaria, o sea que no se le ve muy interesados por la literatura. Y quizás es la propia inocencia de la protagonista, ¿no? Que le lleva a abrir esa librería, ¿no? Y se le ve una muchacha inocente o una mujer inocente en la forma en la que lidia con el banquero, que es muy mal educado con ella, tiene ese tono paternalista de, bueno, ¿no sería mejor que alquilaras este edificio? Bueno, ¿no sería mejor? ¿No? Como que la cuestiona todo el tiempo y ella tampoco se revela, ¿no? Al menos no de forma directa. Puede ser que lo piense, pero no se revela. Es además muy inocente cuando la señora Garmat, ¿no? Le dice que le insinúa, ¿no? Que ella se ha interpuesto en sus planes de utilizar la casa para su centro de arte, ¿no? Y es muy, muy inocente a la hora de relacionarse con Milo o Milo, que desde el primer momento el lector se da cuenta que no es una buena persona. Sin embargo, Florence o no lo ve o no lo quiere ver, o si lo ve, no hace nada para enfrentarse a él o alejarse de él o lo que sea, ¿no? Florence en general se ve muy inocente. Y es más, en el posfacio explica, ¿no?, cómo su nombre, Florence Green, no es casual. La autora le pone ese nombre porque green significa verde y verde significa inocente, inexperta. Y de alguna manera Florence es muy, muy inocente. Y el lector se da cuenta y el lector se enfada porque es demasiado inocente, es demasiado buena persona. Sin embargo, por otro lado, el lector admira su valentía de empezar un negocio que claramente va a fracasar. O sea, no hace falta ser un genio para saber que Florence está abriendo un negocio que no va a tener éxito. Por muchas razones, no solo por su enfrentamiento contra la señora Garmat, sino por la población que tiene a su alrededor y por la propia Florence, que se le ve muy inexperta a la hora de llevar el negocio. Con lo cual, de alguna manera, el lector admira su valentía, admira su coraje. Y el señor Brandish, que es otro de los grandes personajes de esta novela, ese ermitaño que vive en la casa, que no se relaciona con nadie, y que la única relación es la que establece con Florence a través de cartas y luego a través de una merienda. El señor Brandish como que le echa en cara su valentía. No la reconoce de forma positiva, sí, pero también le dice que cuidado, ¿no? Que ese coraje la va a llevar, digamos, no por el mal camino, pero sí que le va a traer consecuencias. Y bueno, cuando terminé de leer esta novela me pregunté muchas veces ¿qué es lo que le lleva en realidad a Florence a abrir una librería? O sea, podía haber abierto cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Pero no, decide abrir una librería. Tampoco se le ve que ella sea lectora. O sea, no da la sensación de que abre la librería porque ella sea una apasionada de los libros. Y a mí me da la sensación de que Florence desea abrir la librería en su búsqueda por conectar con la gente. Florence se nos cuenta que es viuda. Probablemente vive sola en un pueblo costero realmente aislado. A Florence se le ve que tiene una gran necesidad de calor humano. Y quizás la librería le da esa oportunidad de conectar con la gente, porque la soledad es el otro gran tema de esta novela. Soledad de la propia Florence, que es viuda. Casualmente la autora también era viuda cuando escribió este libro, era recientemente viuda, con lo cual esa soledad que sentía la autora la reflejó en su propia historia. Soledad de los personajes, el señor Brandish, ese ermitaño que vive en una casa enorme
con nadie a su alrededor, soledad del pueblo, que tiene pocas conexiones, las carreteras están mal y solamente hay gente en la temporada de verano. Y bueno, la soledad inunda la historia. Y yo creo que lo que le lleva a Florence a abrir la librería es conectar con la gente. Y de alguna manera tiene éxito porque consigue conectar con Cristina, esa chica de 8 o 9 años que parece algo más madura, algo más despierta que la propia Florence, que no es una gran lectora, que quizá no es una gran que no tenga una gran conversación, pero sí que Florence y ella establecen una relación muy, muy, muy interesante, ¿no? Y también Florence logra conectar con el señor Bundish, con libros, pero luego a través de los libros, a través de las cartas, pero luego también en persona. Y Florence consigue esa conexión, consigue lo que desea. Florence nunca soñó con tener éxito en un negocio. Florence buscaba estar con la gente, ¿no? Y crea esa biblioteca para que la gente llegue, y es lo que le gusta a ella, que haya gente en la tienda. Creo que el segundo gran tema de esta novela es, digamos, la lucha de clases. Y me explico, no es una lucha de clases en plan político y demás, pero sí que hay un David contra Goliat muy claro, ¿no? Que es la de la situación de Florence con respecto a la señora Garmat. Y la señora Garmat es la típica mujer con dinero, poder, relaciones, que entiende que nada o nadie tiene que estar en su camino, que ella cuando quiere algo, pues lo consigue por todos los medios, a través de influencias, a través de dinero, a través de lo que sea, y se ve muy, muy claramente, ¿no? En el momento que Florence decide abrir su librería es cuando ella se acuerda así de repente que tenía un proyecto para esa casa, que es para crear un centro de artes local, que de alguna manera yo creo que la propia señora Garman se da cuenta de que bueno, que ese proyecto no tiene salida, porque si le hubiera tenido salida lo hubiera hecho muchísimo antes, ¿no? Sin embargo, durante años esa casa está abandonada, y cuando Florence decide comprarla o alquilarla para abrir su propio negocio es cuando la señora Garman de repente se acuerda de su propio proyecto, ¿no? Y eso indigna bastante al lector. A mí me indignó bastante, porque yo creo que es cuando Florence se muestra mucho más vulnerable, cuando su inocencia queda realmente al descubierto, porque aunque sí que es verdad que es un David contra Goliat, que ella misma poco puede hacer, la verdad es que no hace realmente nada. O sea, acepta de manera, ¿cómo le diría? Acepta sin luchar, acepta de manera, no sé, de manera casi sin ver otra salida, de manera irremediable todo lo que le viene encima, ¿no? Primero las quejas por haber puesto un libro en el escaparate, la nueva ley que sale de que, bueno, que el gobierno local puede expropiar cualquier propiedad de determinado año, de determinado siglo, y todo ello ella lo acepta sin quejarse, ¿no? Y como que el lector al final, a mí la verdad, yo acabé bastante enfadada, porque yo decía, chica, oye, haz algo, ¿no? No sé, revélate un poco, pero no, ella es muy, no sé, es que es tan, no sé si es naif o que es simplemente buena de corazón, pero bueno, todo lo acepta tal y como le viene y no lo cuestiona dos veces, ¿no? Dice, oye, esta ley que de repente sale, ¿de dónde sale? O por qué no sé, por qué se quejan de un escaparate cuando hay toda una calle. Ella no se queja. Entonces ya a mí como lectora me indignó bastante, porque me enfadé con Florence. Me enfadé con Florence muchísimo, porque yo la veía aceptar todo. Y incluso la traición del propio Milo, que la traiciona de una forma brutal. Y ella, es que ella no dice ni mu, o sea... Y el lector se enfada, yo me enfadé muchísimo.
Dice en el posfacio que el libro tiene un tono humorístico. Bueno, sí que es verdad que la historia de alguna manera retrata de una forma, no sé si satírica, pero sí que retrata muy bien la vida en los pueblos pequeños, ¿no? Y se nota que Penélope debió tener muy mala experiencia donde vivió, porque desde luego el retrato que ofrece de este pueblo no es para nada positivo. El nombre en sí, que es Hardbrook, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero Hard significa duro, and Burg es pueblo, con lo cual el nombre significa pueblo duro, y el pueblo es muy duro. O sea, no hay ni un alma que ayude a Florence. La única que más o menos le ayuda de alguna manera es Cristina, pero ni siquiera ella puede hacer mucho más. Y luego el señor Brundish, él vive ermitaño, no sale de su casa, y aunque admira a Florence e intenta ayudarla, de nuevo tampoco puede hacer mucho más. El resto del pueblo la aísla completamente, o sea, nadie da la cara por ella, nadie se queja, nadie dice, oye, aquí se está cometiendo una injusticia profundamente, y nadie se revela, ¿no? Y claro, eso ocurre en los pueblos ocurre, ¿no? Que normalmente el que tiene influencia, poder, dinero y demás es el que gana, mientras que el pobre trabajador o lo que sea pierde, ¿no? Y eso se refleja muy bien porque aunque nadie parece mostrar una admiración enorme por la señora Garmat, sí que al final de alguna manera todos se alían contra Florencia, contra Florence, perdón, y es muy triste de ver, ¿no? Y de nuevo esa soledad de la protagonista, ¿no? Que se va absolutamente sola y es muy triste de ver. Entonces yo ese tono humorístico pues quizá no se lo veo, yo le veo un tono muy pesimista. Y el lector termina yo al menos me sentí bastante mal. ¿Y la literatura? Bueno, yo no creo que esta novela o este libro sea un libro de libros. Yo no lo veo así. De hecho, yo creo que en la contraportada hay un pequeño resumen de la novela y al final dice algo como: cuando alguien le sugiere que ponga a la venta la polémica edición de Olympia Press de Lolita de Nabokov, se desencadena en el pueblo un terremoto sutil pero devastador. Da la sensación que lo que provoca toda la acción contra Florence es el hecho de que Florence decida vender Nabokov, o sea, Lolita de Nabokov. Aunque sí es verdad que la novela de Lolita tiene una cierta presencia en la novela, y sí que es verdad que crea una mini polémica y demás. No es la polémica por el contenido de la novela, el cual no se menciona. No es una polémica en sí por el libro, sino es una polémica porque los lectores, digamos, que se quedan mirando así en el escaparate y forman cola. Pero vamos, que eso es una parte mínima del libro. El resto no se menciona para nada a Lolita de Nabokov, y no es Lolita de Nabokov lo que lleva a crear la gran polémica para que Florence abandone su librería o lo deje, ni mucho menos. La señora Garmat lo único que tiene el empeño de que ese edificio sea un centro de arte, ¿vale? De hecho, la señora Garmat ni siquiera llega a pisar la librería, con lo cual no es Nabokov lo que provoca el terremoto, ni mucho menos. Es otra cosa. Así que no creo que este sea un libro de libros. Yo creo que trata otros temas que yo creo son mucho más interesantes, como es la soledad. Para mí creo que ese es el tema principal de la novela, la lucha de clases y la vida de un pueblo costero y aislado del mundo. Bueno, como quería hacer una reseña completa, también volví a ver la película. Yo la película creo que la he visto 3 veces. Durante mucho tiempo me negué a verla porque no quería verla antes de la novela, pero la verdad que pasaba el tiempo y no leía la novela, con lo cual cuando la pusieron en Netflix aquí en el Reino Unido la vi.
Sin haber leído la novela, la película me gustó bastante, la verdad. La película, para que os dé un poco de datos, se estrenó en 2018, está dirigida y escrita por Isabel Coixet, o sea, Isabel Coixet también escribió el guión utilizando la novela. La protagonista creo que es una actriz británica, Emilia Mortimer. A mí Emilia Mortimer me parece que encarna muy bien al personaje de Florence, creo que tiene esa sencillez que tiene Florence. Yo la verdad que la veo como la actriz ideal. La señora Garmat está interpretada por Patricia Clarkson, que también me parece una actriz idónea para el rol. Y el señor Bundish es Billy Knight, que también me parece que es adecuado para el rol, la verdad. Así que lo que es el casting para mí es ideal. En cuanto a adaptación, creo que es bastante fiel a la novela, si bien tiene ciertas libertades. La primera de ellas es que la película está narrada por Cristina cuando ya es mayor. A mí esta aportación me gusta mucho. La verdad me da mucha ternura, porque a mí la relación que se establece entre Cristina y Flores me parece muy bonita. Y me parece un detalle muy bonito que sea Cristina quien narre esta historia, que se esté acordando de Florence y su intento de abrir una librería y demás. Entonces a mí me parece un detalle muy bonito. Y por otro detalle es que Isabel Coixet decide eliminar a la figura del fantasma. Si yo soy sincera, no entiendo muy bien cuál es el rol del fantasma en la novela. Intuyo que el rol del fantasma es porque va acompañada con esa soledad que tiene Florence, y que quizás el hecho de que viva en una casa con un fantasma pues hace que se sienta menos sola. Pero si soy sincera, yo a día de hoy no entiendo muy bien la figura del fantasma. O sea que si tú has leído la novela y entiendes la figura del fantasma, pues déjamelo en los comentarios, porque la verdad que yo no tengo ni idea. Con lo cual, el hecho de que la película no tenga el fantasma, para mí ni fu ni fa. Lo que sí me ha gustado algo menos es que Isabel Coixet roza ahí una línea con el romanticismo totalmente innecesaria entre Florence y el señor Bundish, porque creo que hay una escena ahí que a mí no me gustó nada. O sea, porque entre Florence y el señor Bundish no hay una relación romántica. No sé si hasta cierto punto hay una relación de amistad, pero no hay una relación romántica. E Isabel Coixet juega un poco con eso. Como que al menos el señor Bundish sí que desarrolla un sentimiento romántico. Bueno, creo que a mí es lo que menos me gustó. Pero en general la novela la película me gusta muchísimo. La he visto 3 veces y la verdad que creo que es una película muy bonita, está muy bien hecha, creo que transmite muy bien esa sencillez de la novela, de la historia, y también la profundidad de la soledad. Me gustan mucho las escenas en las que Florence evoca a su marido, recuerda a su marido. Isabel Coixet intensifica la relación de Florence con los libros y la relaciona con su marido, que eso no existe en la novela y que a mí parece un añadido muy positivo. Con lo cual, si te ha gustado la novela y tienes miedo de ver la película, yo te lo recomiendo, porque la película está bastante bien. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la reseña de La librería de Penélope Fitzgerald. Si me queréis dejar algún comentario de si lo habéis leído, si la vais a leer, cuál es vuestra opinión, si estáis de acuerdo o no, dejadme vuestros comentarios ahí abajo, me encantará leerlos. Y nada, si os gusta lo que habéis visto, si os gusta lo que habéis oído, por favor suscribíos y os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! La próxima reseña será Jane Eyre de Charlotte Brontë. Adiós.